Bienvenida, Yajaira, a No es Terapia. Qué alegría, qué honor, qué felicidad tenerte en este espacio. Gracias a ti, María. Yo estoy muy contenta y me siento muy afortunada de estar aquí contigo. Y yo feliz de recibirte. Señora Yajaira, yo trabajo con ella, nos vemos... Bueno, ahora actualmente no nos vemos todos los días, pero los días que nos vemos son de calidad, ¿verdad? Y yo estoy feliz de que tú estés aquí porque conversando contigo siempre aprendo cosas nuevas. Yo relajo mucho contigo de que hablar contigo, escucharte es como un poema porque tú siempre encuentras esa manera bonita de decir las cosas. Y tenerte hoy sé que va a ser de mucha ganancia, de mucho crecimiento para nuestra comunidad porque contigo siempre aprendo algo y siempre tienes cosas bonitas que aportar, sobre todo cuando nos referimos, ¿verdad?, el tema que nos va a ocupar en el día de hoy, en cuidar esos vínculos que formamos con nuestros hijos, el vínculo con la familia y el impacto que eso va a tener en nuestras vidas. O sea que nuevamente, gracias por decir que sí, este episodio promete. Gracias a ti por esas palabras y gracias por este espacio. Porque si bien es cierto que estamos en un momento donde tenemos mucha información, no toda la información que nos llega, digamos que es de calidad o tiene el filtro y la experiencia y la mirada que de verdad nos beneficia como padres o como educadores. Y siento que el trabajo que haces y las personas que se han sentado en esta silla, que hoy me tocó la dicha a mí y el honor, lo que se comparte es de calidad y son herramientas y son temas que de verdad aportan a la sociedad actual. Totalmente, y ese es el objetivo. Y junto con eso, como que sea una información que la gente pueda usar, porque también uno escucha en la vida social, en la vida profesional, como tanta información lo que hace es abrumar. Entonces, sí, es un hecho. Estamos en la época donde la información la tenemos muy a la mano, pero la idea es que esa información nos sirva para construir, para generar bienestar, no para destruirnos. Y eso es lo que muchas veces encontramos, que tanta información, específicamente en el área que nosotros trabajamos con los papás, en lugar de ayudar, muchas veces lo que hace es abrumar a los padres, sí, o confundir. También. Entonces la idea es esa, poder clarificar, poder brindar luz y que juntos podamos seguir construyendo. Pero nos estamos poniendo muy serias porque yo les digo a ustedes que Yajaira es todo un poema, señores. Si ustedes conocen el perfil de esta joven tan capacitada. Y antes de ponernos tan serios, yo tengo que hacer mi chiste. Yajaira, si te sabes la respuesta, no la digas para que sepas. Que tú no estabas ahí, pero este fue el chiste con el que yo debuté ante un grupo de padres. Wow. Para que tú entiendas. O sea, yo, verdad, que siempre procuro mantener una imagen de mucha formalidad, de mucha seriedad. Ya yo me arriesgué, ya yo me lancé, porque tengo ahí lo del humor a flor de piel. Claro, y ya me lancé con unos padres. Y te voy potencial, a hacer hoy, síguelo desarrollando. Yo te apoyo. Hoy, a ti y a todos los que nos escuchan, les voy a compartir mi chiste. Debutante. Adelante. ¿Cuál es el número que no está en venta? No lo digas si la lógica te da. Lo estoy buscando. Estoy buscando. El número que no está en venta, ¿cuál el es? 90. Lógico. Por favor, mi termómetro. Vamos mejorando, no vamos mejorando. Vamos mejorando. El no venta. Claro, no está en venta. por supuesto. Ay, Yajaira, tú sabes que esto del humor a mí me encanta. Yo quisiera como tener de verdad ese dote artístico del humor, pero lo vamos desarrollando. Lo ¿verdad? Lo tienes. Lo vamos fortaleciendo cada día más. Reír. Provocar, y como tú bien dices que es una frase, tú dices que yo aprendo de ti, que tú aprendes de mí, pero yo también aprendo mucho de ti. Siempre dices ser intencional. Entonces, también tenemos... Ahí, para ir entrando en el tema, para crear vínculos sanos, para estar emocionalmente disponibles para nuestros niños y niñas, para nuestros hijos, tenemos que buscar nuestro bienestar. Y una de las cosas que ayuda a nuestro bienestar es el humor, es la risa, es relajarnos. Así que sigue haciéndonos chistes, que los necesitamos. Que tanto dio la gota al huevo, ¿cómo que dice? La gota la piedra, que la rompió, ¿verdad? Ajá, entonces yo eventualmente la voy a pegar. Claro, la gente se está contagiando con mi humor, a la gente le gusta. Ahora, yo quiero que tú sepas que tengo una presión por tener un chiste, porque la gente también, hay grupos de personas sociales que me esperan con un chiste. Que tienen la expectativa, o sea que... Todo el mundo tiene su público, yo ahí vas por el tuyo. Estoy dedicándole tiempo. Pero Yajaira, muy bien. Ahora, pasando, ¿verdad? Como tú bien dices ya, el tema que nos ocupa, que si me deja me voy en una por donde no es.
Tú has dicho muchas cosas en nuestras conversaciones desde que tengo la dicha de que tengamos una relación más cercana, que me han edificado, que me han construido y que me han marcado. Pero hubo una, tú sabes muy bien cuál fue, que a mí me retumbó y yo dije, espérate, eso hay que hablarlo en el podcast, eso no puede quedarse en que ella y yo profundicemos sobre esto que ella me está diciendo, esto lo tenemos que hablar y que más personas también se empapen. Y fue la siguiente frase que tú compartiste conmigo. Señores, con ustedes, la frase que me sentó en esta silla. Muy bien, es la siguiente. Para ser independientes, primero hay que ser dependientes. Y eso para mí fue maravilloso y fue liberador. Porque a veces uno como papá tiene como esta presión de que, ay, que no sea dependiente de mí, que sea independiente. Pero me hizo conectar con que, espera un momento, pero quizás en esta etapa lo que toca es esa dependencia en todo el sentido de la palabra, porque nuestros hijos dependen de nosotros en las cosas básicas, pero a nivel emocional de repente también, para que luego ellos puedan ser independientes. Entonces, ¿a qué tú te refieres? O sea, porque esa fue mi interpretación, ¿eh? Pero yo quisiera que tú abunde un poquito más con esa frase. ¿A qué te refieres? ¿Con qué lo conectas? Mira, esa frase también en el momento que la aprendí, que la escuché, que la practiqué en mis años de ser maestra con todos los niños de los primeros años de vida y también como madre, me hizo muchísimo sentido y también me removió, como en ese momento te dejó a ti tal vez, que te tocó y que te dejó reflexionando y que te hizo sentido, porque la autonomía, la independencia viene de la dependencia. Un niño o una niña no puede volar, no puede explorar el mundo, no puede volar del nido si no ha construido ese cimiento emocional que le brinda seguridad. Y desde esa seguridad que ha recibido de sus padres y de sus cuidadores primarios, es desde esa seguridad desde donde yo como niño o niña voy a explorar el mundo. A ver, el cerebro se cablea desde las relaciones, desde las interacciones, desde las miradas, el contacto físico, desde esas primeras interacciones sostenidas, repetidas, de cuando el bebé o el niño llora, de esas miradas del adulto, ¿verdad? Que llora y es atendido, se responde, se busca identificar esa necesidad. Tendrá hambre, tendrá sueño, le molestará la ropa, esas necesidades que nos manifiesta un bebé desde que nace, a través del llanto, a través del lenguaje no verbal. Cuando los adultos damos respuestas a esas necesidades y comenzamos y sostenemos esas interacciones, eso es lo que alimenta, sostiene, cablea ese cerebro. Okay. Imagínate que los cablecitos del cerebro están ahí, todos nacemos con ese cableado. Ahora, ¿cómo esos cablecitos se van a cablear, se van a conectar entre sí? Depende de esas interacciones. Y el vínculo emocional, o sea, la conexión emocional es una necesidad biológica, no es un lujo. Entonces, desde esa conexión emocional que se da cuando damos respuestas a las necesidades de nuestros bebés, de nuestros niños, es que nace esa dependencia que me va a ayudar a mí luego a tener las habilidades emocionales para ser independiente, para explorar el mundo. Desde este lugar seguro que me da seguridad, desde esta dependencia de esas respuestas y esas interacciones sostenidas y constantes que me dan mis cuidadores, mis padres, como yo después, como niña o niño, puedo despegarme y ser independiente. Parece, ¿verdad? Paradójico. Sí, como contradictorio. Podría sonar contradictorio. como que va, o sea, ¿cómo voy a fomentar la independencia si está dependiente de mí? Ajá. Pero aquí que parte de lo que vamos hablando, porque hay una diferencia entre ese vínculo, ese apego seguro y sano versus a una dependencia emocional insana. Pero efectivamente, en esta etapa inicial, ¿verdad? Que es lo que nos estamos refiriendo, donde los niños son tan vulnerables, están aprendiendo a conocer el mundo, a interactuar. Ese nido, como tú decías ahorita, es esa base segura sobre la cual va a continuar su desarrollo. Y entonces eso justifica o explica de repente la teoría de que ese vínculo con mamá y papá
es lo que va a formar la base emocional del niño. Y también, como yo he leído en varios lugares, de que la forma en la que mamá y papá le hablan a sus hijos es lo que va a contribuir al diálogo interno. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente. Correcto. Nosotros como adultos tenemos un diálogo interno y yo me hablo a mí misma de determinada manera, esté o no esté consciente, eso es una realidad porque uno tiene pensamiento y va hablando en su cabeza, y eso se empieza a formar desde la infancia partiendo de la mirada de mamá y papá mayormente, o de los cuidadores primarios. Entonces definitivamente sí puede sonar contradictorio, pero cuando uno analiza el desarrollo humano y que eso es ciencia, eso no es nada más porque suena bonito y algo que tú y yo no estamos inventando, sino que obviamente ha sido estudiado y es cómo funciona incluso el cerebro humano. Y ahí es donde se va formando ese cimiento, esa base emocional que hoy en día ya sabemos que juega un papel importante, porque si bien es cierto que hace años, ¿verdad? La parte cognitiva, el aprendizaje así de conceptos, de teoría, era lo que siempre iba a tener más peso. Hoy en día vemos, y el mundo se va moviendo hacia allá, que esa base emocional segura, ese tener habilidades sociales, el desarrollo socioemocional, va adquiriendo mayor impacto. Claro. O sea que me hace todo el sentido, aunque suena contradictorio, ¿verdad? Que generar esa dependencia durante la infancia o durante los primeros años de vida es lo que va a permitir luego que este niño sea independiente o niña. Sí, y nosotros a lo largo, ¿verdad?, de los años, en las décadas en lo que crecimos nosotros, esta generación, o las personas de nuestra generación, lo que escuchábamos del ambiente es suéltalo, lo estás añoñando mucho, suéltalo, ese niño tiene que ser independiente, déjalo que sea independiente, tú lo estás haciendo dependiente de ti. Y desde ese discurso, desde esa tal vez presión de las personas a nuestro alrededor, pues comenzamos a soltar o a empujar, me lo imagino así mismo, como a empujar a los niños a la independencia. Y yo no te empujo a la independencia, a la autonomía, yo te preparo desde la dependencia para que tú puedas ser independiente. Entonces es como un cambio de mirada, es como que hemos crecido tal vez con una mirada distorsionada de que mientras más rápido yo te suelto, mientras más rápido yo te despego de mí, más independiente tú vas a ser, y es todo lo contrario. Sí. Mientras mejor apego y un vínculo más sano y más disponible emocionalmente estoy para ti, digamos que en estos primeros 2 años de vida, y desde el embarazo también, porque ahí comienza todo el neurodesarrollo infantil, pues al momento en el que tú estés ya listo para explorar el mundo, vas a tener las habilidades emocionales, ese hilo invisible, como que el vínculo emocional, es ese hilo invisible que le permite al niño separarse. Sí. Y saber que está unido a mí todavía como su madre. Y que puede volver. Y que voltea y estoy presente. Y que tiene la seguridad de que mis padres, estoy conectado emocionalmente con mis padres. Y desde esa conexión y desde esa seguridad que me da esa conexión, puedo ir a explorar el mundo. ¿Por qué? Porque a mi cerebro el mensaje que le han enviado es que el mundo es un lugar seguro. Porque mis padres están disponibles cuando yo lloro para buscar una respuesta. Son responsivos, por decirlo de alguna manera. Si no tienen la herramienta, si mamá está cansada, si se tiene que bañar, hay otro adulto que la sustituye. Hay un adulto al que mamá le pide ayuda. Hay otro. Entonces, todos esos adultos, ¿verdad? Porque para criar sanamente también se necesita una tribu. Sí, totalmente. Porque no siempre estamos disponibles emocionalmente, claro. Y es natural porque somos humanos. O físicamente. O físicamente también. Porque estoy trabajando, lo que sea. Correcto, o físicamente. Entonces, esos adultos que interactúan con ese bebé desde la gestación y durante todos esos primeros años de vida, que son claves para que ese cerebro comience a percibir el mundo como un lugar seguro. Esos adultos me han mostrado que el mundo es un lugar seguro. Entonces,
desde esa dependencia y desde esos mensajes que yo he recibido, yo puedo ver el patio de la escuela como un lugar seguro. Yo puedo confiar en otro adulto, que es mi maestra, o que es mi tía, o que es la madrina con quien me van a dejar, porque ese es el mensaje que yo he recibido, que yo puedo confiar. Desde esa dependencia, yo me convierto en un niño, en una niña, y en un adolescente, en un adulto, que ve el mundo como un lugar seguro. Que cuando necesite algo, habrá otro adulto, que un día es mi mamá, otro día es la madrina, otro día es la maestra, otro día es la directora del colegio, otro día es la vecina, en los que yo puedo confiar y puedo ver el mundo como un lugar seguro desde esa dependencia que he creado con esas interacciones primarias, con mis cuidadores primarios, esas interacciones sostenidas y que me brindan seguridad. Y yo creo que algo ahí fundamental, como tú bien mencionabas, para lograrlo, es lo que yo como adulto le transmito. Es decir, si yo como mamá, que fue algo que tú misma me ayudaste a ver cuando Andrea empezó el colegio, si yo como mamá, cuando la dejo con la maestra, me volteo constantemente y le digo, pero, y como con un miedo y como una inseguridad, le estoy transmitiendo temor. Diferente a cuando yo con seguridad le digo, mi amor, te amo, también te voy a extrañar, pero estás en un lugar seguro que mamá y papá eligieron para ti. Mamá regresa, te amo y me voy y me despido con seguridad y con firmeza, pues le estoy transmitiendo esa confianza que se va construyendo, como tú bien dices, desde que, o sea, sí, sabemos que desde el embarazo, pero ya con mayor intención, cuando se da esa interacción aquí, ¿verdad?, fuera el bebé, se va construyendo desde ahí, desde ese momento, en lo que yo le transmito, en mi forma de interactuar, porque es muy diferente cuando acompañamos desde el miedo, desde el control excesivo, desde la inseguridad. Cuando acompaño desde esas emociones, pues inevitablemente se lo voy a transmitir. Claro que sí. Y es difícil porque aquí no hay un solo camino, no hay una sola respuesta, no hay forma mágica de hacerlo. Ser madre es muy retador, señores. O sea, yo lo sé, porque yo acompañaba a padres antes de ser mamá y lo podía ver, y ahora que soy madre lo puedo vivir y es muy retador. Y tú puedes tener toda la información, todas las herramientas, pero adivina qué, cada niño es diferente. Ciertamente. Entonces es un gran reto. Y encontrar esa línea, porque esto suena muy lindo. Ah, sí, vamos a crear dependencia para luego que sean independientes, pero hay una línea muy delgada entre yo crear esa dependencia sana que se convierte entonces en una dependencia insana, en una sobreprotección. Y la línea se puede ver muy difusa, y ahí quisiera que de repente nos ayudes y nos arrojes luz en cómo lograr mantenernos en que estoy siendo intencional en cuidarte, en mirarte, escucharte, transmitirte seguridad, y no caer entonces en la sobreprotección, en el miedo, en el querer, como tú sabes, controlar demasiado. Porque le estoy dando seguridad, pero a veces ese querer dar seguridad, que es la intención que nos mueve muchas veces, podemos caer en una dependencia insana, que no es lo que queremos. O sea, para que todo el que nos escuche pueda diferenciar esa parte. Dependencia sana, lo que los niños necesitan en esa etapa. Entonces, ¿cómo diferenciar esa línea o cómo evitar pasarnos de un lado a otro? Mira, es tan profundo y complejo eso que tú me planteas, porque realmente no hay un manual, sino que las relaciones humanas vinieron a sanarnos. Y la relación que más nos hace conectar con nosotros mismos de manera más profunda, con nuestro niño interior y con las cosas que nos hace visitar nuestra infancia, crecer, sanar. Por eso hay una frase que dice, tu hijo, tu maestro. Tu hijo, tu espejo. Sí. ¿Por qué? Porque nuestros hijos e hijas nos conectan con la parte más profunda de nuestro mundo emocional. Entonces, cada ser humano es una huella digital. Lo que te va a enseñar y lo que te ha enseñado a ti, Andrea, no es lo mismo de lo que te va a enseñar y lo que te ha enseñado Manuel. Totalmente. Porque cada niño, cada niña, mira los gemelos. El mejor ejemplo. Ese es el mejor ejemplo, que son tan distintos. Y realmente nuestros niños no necesitan padres perfectos. Necesitan padres reales, conscientes y en proceso. Vernos siempre en proceso e ir desarrollando esa conciencia de cómo nuestros hijos son nuestro espejo. Nadie puede dar lo que no tiene.
Y ellos nos invitan a visitar nuestro interior, a trabajarnos, a ver qué es eso de nuestra infancia, de repente, de nuestra crianza, en la adolescencia o hasta hoy en la vida adulta, ¿qué es eso que me está causando malestar, que yo quiero controlar, que yo en lugar de proteger, quiero sobreproteger, que tengo tanto miedo? ¿Ves? Entonces, tratar de desarrollar esa conciencia y entender que nuestros niños navegan en nuestro inconsciente, o sea, sienten en la infancia el cerebro emocional y el cerebro primitivo es el que predomina. Entonces, ¿qué pasa con ese cerebro emocional? Que lee todos nuestros gestos. Los niños y las niñas tienen una conexión, o sea, nuestros niños tienen una conexión tan especial y tan profunda que a veces yo no puedo entenderla, de verdad. Sí. Que sienten lo que nosotros sentimos. Entonces, y nos leen nuestro lenguaje no verbal. De manera yo leí en un momento que el primer libro que lee un niño ahí aprendiendo sobre comunicación oral y escrita, que el primer libro que leen los niños y las niñas es el rostro de la madre. Mira qué bello, o sea. Hermoso. Entonces, si nosotros nos trabajamos como padres, vemos cuáles son tal vez las cosas que nos dan miedo, de lo que tenemos miedo de nuestros hijos y vamos visitando esa historia, vamos creciendo, dejando que nuestros hijos sean nuestro espejo y nuestros maestros, vamos a poder identificar por qué quiero sobreproteger, por qué quiero controlar, por qué tengo miedo que se trepe, que se va a caer. ¿Viste? Entonces, revisar eso y tener esa conciencia nos va a ayudar a no estar presentes creando dependencia insana. Claro. Sino estar presentes, dando respuesta, pero también comunicando calma y libertad. Y saber cuando yo no puedo atender este llanto como madre porque no estoy disponible ni física ni emocionalmente, pedir ayuda, no pensar, si lo dejo llorar, se va a traumar. No irme al extremo, no irme a buscar esa receta perfecta porque no existe. Es dejar que mi hijo y mi hija me moldee, me eduque, me muestre el camino, los mejores educadores. Y a través de ese instinto que tenemos naturalmente los padres, es de la mejor manera en la que podemos estar presentes. Totalmente. Y muchas veces, que de las desventajas de la información, el saber tanto, el escuchar tantas cosas nos desconecta de eso. Exactamente. Porque el vínculo se va a formar más allá de si yo estoy presente o del tiempo que yo esté presente. Se va a formar a partir de las conexiones reales que yo genere con mi hijo, fruto de mirarlo, escucharlo, conectar con él o con ella. O sea, de poder verlo de manera genuina y auténtica y poder fluir con él, como tú decías. O sea, no es tanto como el método perfecto, el hacerlo de esta manera. La receta perfecta. Exacto. No, es como un dulce. Esta mañana hablábamos de que los dulces tienen su truquito para hacerlo. Sí. Y a veces es más esa intuición lo que te va a ir dictando lo que sí y lo que no. Y eso solamente tú lo vas a poder cultivar con la presencia, con la conexión. Y no es fácil. O sea, la verdad es que no es fácil porque esto te remueve mucho. Como tú dices, de que esa es la relación que más te va a conectar con esa base, con esa raíz que eres tú mismo, que tu hijo es tu espejo y remueve muchas cosas. Esto puede sonar un poquito feo, pero yo creo que el ser madre, el ser padre, puede despertar en ti tu mejor o tu peor versión. Cierto. Tu mejor versión, porque obviamente lo más maravilloso que te puede pasar y fruto de eso te tienes que retar a ti misma a seguir siendo una mejor persona y descubriendo cosas de ti y ser mejor para ese ser humano. Pero también tu peor versión, porque cuando te confronta con tantas cosas difíciles de ver, de repente hasta con heridas que tú no estabas consciente que tenías, te remueve tanto tu mundo de todo lo que tienes que hacer ahora que antes no, así como se remueve todo en general. Eso también puede sacar una versión de ti que no es tan bonita, que no es tan agradable. Entonces ahí entra el valor y la importancia de conectar, de volver a conectar primero conmigo y lo que siempre decimos, ocuparme de estar bien yo para poder estar bien para mi hijo, para mi hija. Eso no es egoísmo. Al contrario, ese es el amor más puro y más limpio que podemos darle a nuestros hijos. El asegurarme de yo estar bien para poder estar emocionalmente disponible para ellos y en tiempo y todo. Porque si yo no tengo orden en mi vida y yo no estoy bien,
yo no voy a poder acompañar. Claro, porque nadie puede dar lo que no tiene. Exacto. Y no se trata de ser perfectos. No, perfectos no. solo Dios. Claro. Se trata de vernos a nosotros mismos también como padres con compasión. Totalmente. Saber pedir ayuda, saber decir, mira, esto se me está haciendo difícil, ¿cómo puedo hacerlo? Y si te das cuenta que no estás conectando, por eso decía que nuestros niños no necesitan padres perfectos, necesitan padres reales y en proceso. ¿Qué me quiere enseñar este bebé? ¿Qué me enseña mi hijo? ¿Qué me enseña Marcos? ¿Qué me enseña Rivers? Es humanizar también la maternidad y no tratar de ser perfectos, porque a veces somos nuestros peores verdugos. Totalmente. Porque queremos llevar esa receta de la crianza consciente, de la crianza respetuosa, de la crianza positiva, de toda la información que recibo a través de las redes sociales, o la que me dijo la abuela, pero que no va con la que me dijo María, que es mi terapeuta. Entonces tenemos todo ese mix de información, toda esa mezcla, y a veces nos abrumamos, como tú decías al principio, y dejamos de escucharnos a nosotros, porque hay mucha interferencia. Totalmente. Y dejamos de escuchar a nuestros niños, que son nuestros maestros y que nos leen y que nosotros también tenemos la habilidad, desde esa conexión biológica y desde esa conexión que tenemos de forma natural, también de leerlos a ellos. Y si nosotros nos damos cuenta que no estamos conectando, no es pedir perdón. Yo leía que el vínculo no se repara pidiendo perdón con palabras, sino dando presencia sostenida, dando presencia continua y consciente. En mi caso, que fui una madre joven, tuve mucha dificultad para conectar con mi primer hijo, para estar presente, para hablarle, para cantarle, aún siendo maestra y teniendo yo, por ejemplo, tanta conexión con la música, con el arte, a mí se me dificultaba muchísimo cantarle, hablarle, verbalizar y estar y brindar esos gestos, ¿verdad? Porque las palabras envuelven, el contacto físico envuelve, alimenta el cerebro, las miradas, las sonrisas. Todos estos gestos brindan presencia y sostienen a los niños, a las niñas, lo necesitan de manera biológica. La necesidad primaria del ser humano no es ser amado, es sentirse visto. Entonces a mí se me dificultaba. Sin embargo, hoy en día yo puedo ver la conexión tan linda que yo tengo con mi hijo de 22 años, que me espera para contarme sus cosas, que se sienta a hablar conmigo. Y todo esto salió de yo desarrollar a través de la terapia la conciencia de trabajarme. Y fíjate que podemos pensar, no, pero en esos primeros años de vida ya el niño está traumatizado. No, claro. Y lo repito, no es pedir perdón. Mi hijo, perdóname porque no pude conectar contigo. No, es tal vez reparar esa relación brindando presencia desde el autoconocimiento. Sí. Siempre hay una oportunidad, siempre el ser humano va a tener la disposición de conectar, de recibir tu mirada, el afecto que me estás dando ahora me alimenta, aunque en ese momento donde estaba pequeñito, de repente no tenías la habilidad, no pudiste conectar con eso. Hoy yo te puedo decir que tengo una relación tan bonita con mi hijo, que no quedó tal vez esa desconexión que al principio yo no tenía, sino que con el tiempo y con el trabajo interior que yo pude ir haciendo y pasando tiempo de calidad, que a veces son 5 minutos, sin el celular. 5 minutos intencionales. 5 minutos intencionales y de presencia sin el teléfono pueden alimentar y reparar muchísimos años de desconexión. Sí, y qué bueno que tú menciones ese ejemplo, Yajaira, porque a veces uno hablando de todo eso de la infancia y de lo que hay que hacer, cómo hacer, se puede llegar a generar tanta ansiedad, tanta inquietud, sobre todo ya padres quizás con niños más grandes o con hijos más grandes, que dicen, mierda, pero yo no lo hice y ahora, o sea, siempre va a haber oportunidad para reparar. O sea, yo creo que eso sí es algo importante a siempre recordar que podemos reparar, y mira cómo tú, gracias a tu propio proceso de crecimiento y demás, lo pudiste identificar, reparar, hacer las cosas distintas y se puede, o sea, como que lo importante es la presencia. Yo creo que definitivamente los hijos nos mueven en algún momento, nos obligan a renovarnos nosotros mismos, a trabajar en nosotros mismos para, lo que decía ahorita, construir una mejor versión y poder estar cerca de ellos. Pero siempre, siempre, siempre va a haber oportunidad de reparar. Yo creo que eso es algo importante a destacar.
Y retomando lo que tú mencionabas ahorita de cómo se forma ese vínculo, esa conexión con los hijos, con la presencia, yo tengo mi campaña de desmentir, o no tanto desmentir, sino como validar que ese instinto de tú saber lo que tienes que hacer con tus hijos no nace solo. Uh-huh. Es decir, cuando Andrea nació, que fue mi primera hija, no fue en automático que yo supe cómo conectar con ella, cómo relacionarme con ella, porque a mí búscame quizás más para niños a partir de los 3 años. Antes de eso yo no sabía mucho relacionarme o vincularme con bebés, esa es la realidad. Y Andrea fue mi maestra en ese sentido desde cosas tan básicas como tú dices, de una mirada, de una caricia, de empezar a hablarle de mi día, de mis gustos, de mi preferencia, cosa tan organizada que mi terapeuta me ayudó a identificar. Uh-huh. Pero con eso se va construyendo la relación. Y a medida que yo soy intencional en conocer a este ser humano, pues se va generando este vínculo, la conexión, y de ahí viene el instinto y la intuición, fruto de tú dedicarle tiempo y conocerlo. Sí, y fruto de relajarte. A mí, o sea, tú me lo cuentas uh-huh. y yo me voy imaginando que te quitaste y que a muchas madres también nos cuesta quitarnos esa carga o esa presión de cómo se hace. Así como decoramos la habitación, así como compramos, o sea, uh-huh. La psique de un ser humano se forma desde que decides tener un hijo, lo comienzas a idealizar. Uh-huh. Y hasta cierto punto comienzas a idealizar el tipo de madre que vas a ser y cómo va a ser tu hogar. O sea, hay una idealización tanto del niño como del adulto y como, sí, vamos a hacer esto. Y yo a tal edad lo voy a tener en tenis. Y yo, entonces mi hijo no, porque cuando yo lo tenga, no, yo no voy a hacer como esta cosa de ahora, esta corriente de que la flexibilidad. O sea, idealizamos esa madre o ese padre que vamos a ser e idealizamos también a ese bebé. Y desde que soñamos e imaginamos a ese hijo, comienza a desarrollarse su psique. Y desde ahí nos idealizamos nosotros porque ya tenemos escrito una receta o no sé qué que vamos a hacer. Y cuando llega la realidad que nos uh-huh. confronta con nuestras emociones e historia emocional más profunda y que muchas veces te ves incapaz de dar esa respuesta o de accionar como tú dijiste que ibas a accionar el plan perfecto que teníamos, que tú sí sabías cómo lo ibas a hacer. Uh-huh. Nos viene la carga, la frustración, la vergüenza. Nos vienen tantas cosas que nos paralizan, uh-huh. deshumanizan la maternidad y la paternidad. Y tú sabes qué pasa con eso, que nos bloquea. Ese instinto que tú mencionabas. Sí. Nos ponemos en modo supervivencia, gracias, uh-huh. esa es la palabra. Uh-huh. Y bloquea esa mirada, ese instinto, esa humanidad que nos hace más disponibles. Porque claro, cuando nos relajamos, como yo comentaba anteriormente, cuando tú comenzaste uh-huh. a relajarte con la ayuda de esa profesional, pero a veces es con la ayuda de tu propia pareja, que también te puede servir de espejo. Totalmente. Todos reaccionamos y respondemos de diferentes maneras. Uh-huh. De repente quien pudo a mí tal vez conectarme con esa parte de trabajar fue una amiga, pero de repente a ti fue tu terapeuta, de repente a la otra es la comadre, la madrina, la mamá. O sea, tenemos todas estas relaciones sociales, como yo decía en un momento, que nos ayudan a mirarnos y a sanar y a crecer, uh-huh. pues nos van guiando a relajarnos un poquito. Y yo creo que si estamos tensos, buscando el plan perfecto, la receta perfecta, idealizando la maternidad, idealizando la crianza, nos vamos a desconectar de nosotros. Claro. Y al desconectarnos nos ponemos en modo supervivencia y es más difícil desde esa postura y desde ese estado emocional crear un vínculo sano con nuestros niños, que es ese cimiento que los va a acompañar a lo largo de toda su vida. Sí, totalmente. Y eso del disfrute, de fluir, también es importante en la maternidad, en la paternidad, porque a veces uno lo asume como, al menos en mi caso, ¿verdad? Que fue lo que más me abrumó, como que, wow, qué responsabilidad tan grande tengo. Uh-huh. Y mientras lo estuve viendo, y a veces como que recaigo y tengo que retomar, espérate, mientras lo vea desde la carga de responsabilidad que es esto, y tengo que hacer este ser humano perfecto, y lo tengo que hacer siguiendo este librito, no sé qué, te cargas de una manera que, número 1, te abrumas y te haces mal. Número 2, te desconectas porque te vas a la razón. Y número 3, te olvidas de disfrutar lo maravilloso que es también tú tener una familia. O sea, ahí que trato a veces de acompañar a los padres a conectar con esa parte.
y yo misma, porque también lo vivo, Claro. de que podamos disfrutar este proceso. Óyeme, sí, hay muchas cosas que tenemos que trabajar, que mejorar, nuestros hijos no son perfectos, nosotros tampoco, pero conectemos con el disfrute de lo que significa tener a nuestros hijos, sobre todo en esta etapa pequeños, y poder conectar con ellos a través, como hablábamos al inicio, Claro. del humor, de la relajación, o sea, de no verlo todo como un plan perfecto, un método perfecto, porque realmente eso no existe. Y esa es una postura y una mirada que lo debemos de tener para todas las áreas de nuestra vida. Sin embargo, a veces la olvidamos en la crianza. Exacto. Por la presión social, por nuestra misma historia y nuestros propios vínculos, porque muchas veces vamos a repetir ese patrón vincular que tuvimos tal vez con nuestros padres, sin darnos cuenta, está en nuestro inconsciente, tenemos un disco duro ahí que sale y que tú dices, ¿por qué yo hice eso? ¿Por qué yo le dije eso a ese niño? Totalmente. Me ha pasado muchas Me veces. salió, simplemente me salió, tal vez así me criaron a mí, bueno, pero cuando quitas esa presión de ser perfecta, de no equivocarte como madre, y te relajas y te perdonas y le dices también a tu hijo, ay, sí, mi amor, no salió bien. Así salió, mañana lo intentamos. O mira, se rompió, vamos a intentarlo de nuevo. O mira, yo no puedo cargarte ahora, te va a cargar papá. Y relajar un poquito, humanizar toda esa cotidianidad en la crianza, en la maternidad, sobre todo, yo digo que en esos 3 primeros años, porque a nivel hormonal, las hormonas toman un rumbo distinto desde la gestación Sí, totalmente. y vuelven a su nivel después de los 3 años de vida. O sea, la transformación que vive la mujer con un embarazo Eso, si nos vamos por ahí, muchachos. es una transformación hormonal, emocional, psíquica, espiritual, Sí. que comienza con la gestación y no termina, ¿cierto? Porque eso no, ser madre, ser padre, eso no termina. Sin embargo, toda esa transformación y ese movimiento hormonal que hay en la mujer, después de los 3 años de vida, y más con las demandas sociales, que si tienes que seguir estudiando o que si tienes que trabajar, Es mucho. Sí. es mucho. Entonces, desde toda esa presión, también muchas veces nos cargamos. Y si estamos cargados, se nos hace más difícil acceder a esa presencia, a brindar esa presencia, esas miradas, esas sonrisas, ese contacto físico, esa disponibilidad auténtica, genuina, aunque sea de 5 minutos, que va a cablear ese cerebro y que va a alimentar ese cerebro de nuestros niños, de nuestros bebés, y que nos va a hacer tener una conexión y un vínculo emocional sano. No Totalmente. perfecto, No perfecto, porque no existe. pero sano. Sí. Y desde esa relación con nosotros mismos, porque fíjate que todo lo que describo viene desde una mirada personal, desde una relación contigo misma, desde esa relación que tienes contigo misma y desde lo que tu niño te va dando como espejo, Sí. es como se va a ir construyendo ese vínculo. Y siempre hay oportunidad de reparar y de dar presencia genuina sin tener la presión de que sea cantidad, porque podemos estar toda una tarde con culpa, con sobreprotección, con ansiedad, y Con la estamos cabeza en ahí mil con nuestros cosas. niños, con la cabeza en 1000 cosas, con que lo coja la muchacha, porque no estás brindando conexión emocional adecuada. Pero Totalmente. 5 minutos donde estás brindando esa conexión humana, relajada, que se burla del error, que se ríe del error, que pide ayuda cuando necesita pedir ayuda y que suaviza esas interacciones sin tal vez una idealización, una predisposición y una evaluación de lo hice mal, lo hice bien, eso va con la crianza consciente, eso me estoy vinculando bien, lo dejé llorar mucho, tal vez lo dejé llorar mucho. O sea, esa angustia de evaluarte para ser esa madre que idealizaste o esa madre perfecta, porque tal vez hasta los demás te están mirando y quieres hacerlo tan bien que interfiere. Es como una interferencia. Como que imagínate el Wi-Fi que se va y viene. Sí. Se va y viene, se va y viene esa conexión. Entonces tenemos que cuidar esa conexión, que sea de calidad, aunque sea breve. Totalmente, totalmente. Y yo creo que, como tú bien dices, al final se trata de humanizar este rol, de no verlo tanto desde la teoría, desde el librito, desde la razón, sino que lo podamos humanizar, siempre teniendo en cuenta, ¿verdad?, esa parte de
de no caer en la sobreprotección. O sea, que si tienen preguntas, por favor, le escriben. Ya saben lo que nos están escuchando. Porque esto definitivamente puede abrir un canal muy amplio de cuestionantes, de preguntas, de inquietudes. Y con lo que nos queremos quedar hoy es con el valor y la importancia al final de lo más básico y lo más esencial, que es la conexión. O sea, el yo poder cuidar, amar, mirar a mi hijo o a mi hija. Eso es lo más valioso que vamos a tener. Claro. Y no es una forma... Porque con las familias que yo acompaño, los padres, algo que yo siempre trato de llevarlos a... Aquí vamos a ver diferentes opciones. Por ejemplo, si estamos hablando del manejo de una rabieta, podemos ver diferentes herramientas, estrategias, hacer ajustes, revisar la rutina. Pero al final, yo quiero que sobresalga o que destaque lo que a ustedes les hace sentido. Lo que ustedes, con su mirada de mamá, de papá, conocen y comprenden de su hijo o de su hija. Porque a veces buscamos esas respuestas perfectas y ese hacerlo bien, que nos olvidamos de que, óyeme, yo soy quien mejor conoce a mi hija, a mi hijo. Y claro, está el profesional que te puede acompañar, que te puede guiar para organizarlo, porque es mucho, sí, a veces necesitamos de ese apoyo. Esa mirada es mucho, externa, esa mirada externa nos retroalimenta. Claro. Pero no es que el profesional te va a decir, esto es lo que tú tienes que hacer. Es que juntos debemos de descubrirlo, partiendo obviamente de la visión y la mirada del profesional, pero también de la visión de mamá y papá, que son quienes más conocen a su hijo o a su hija. Entonces, yo creo que esa es la parte que debemos de rescatar siempre, de no perder ese vínculo y esa conexión, fruto de que yo soy la persona que más amo a mis hijos. O sea, nadie lo va a conocer mejor que yo. Y ese profesional, esos profesionales como tú, que trabajas con familias, yo también desde otro escenario, más desde un enfoque educativo, lo que hacemos es, nuestro rol es acompañar, no dirigir, correcto, ni corregir, ni decirte de qué lado tú cojeas, ni juzgar, ni decirte, ok, aquí está la receta para usted estos son los pasos. Estos son los pasos. Paso 1. O sea, no. Nuestro rol es acompañar y desde ese acompañamiento construir juntos. ¿Por qué? Porque yo puedo venir donde ti, María, y tú darme la receta y tú decirme todo lo que te ha funcionado con la familia Pérez. Y todo lo que te ha funcionado a lo largo de toda tu trayectoria como psicóloga y todo lo que has ido aprendiendo. Pero así como nosotros a veces vamos al médico y nos dan el remedio para la gripe, pero después yo me bebo una miel con limón porque eso es lo que a mí me funciona para la gripe y no voy a la farmacia a comprar esa receta que me dice el doctor. Al final, quien va a ejecutar o quien va a estar al lado de esa niña y de ese niño y quien sabe de lo que es capaz o no es capaz, es esa familia. Totalmente. Y quienes tienen el escenario real, la 24 horas del día, los 7 días de la semana, y tiene un contexto muy peculiar y está en proceso. Acuérdense lo que yo decía ahorita. No queremos, los niños no necesitan para un vínculo sano padres perfectos, sino padres reales, conscientes, y conscientes. Cuando nos referimos a consciente es hasta de saber escuchar a otra persona que está viendo algo que tú no estás viendo. Consciente escucharte tú. Consciente respirar. Perdonarte y decir, mañana lo intento de nuevo. Eso es consciente. Y en proceso. Vernos en proceso. Tu hijo y tu hija te van a estar enseñando a lo largo de todo tu rol. Totalmente. Y de toda su relación, a lo largo de toda la vida. Entonces, ese profesional acompaña, te acompaña, porque se necesita una tribu para criar. Esa es una frase que conocemos mucho los educadores, se necesita una tribu. Entonces, definitivamente no hay receta perfecta, no hay, el niño del librito no existe, ni la familia del librito no existe. Entonces, ese vínculo emocional parte también desde estos padres conscientes, reales y en proceso. Rafa Guerrero, un psicólogo español que invito a todos los que nos están escuchando a leer a Rafa Guerrero, que habla mucho, es especialista. O buscarlo en Instagram, tiene mucho video también. O buscarlo en Instagram también, Rafa Guerrero, quien nos ha enseñado mucho, tanto a ti como a mí, en nuestro rol. Habla mucho
de la conexión, del vínculo y cómo ese hilo invisible va a acompañar a esos niños, adolescentes, adultos, en la etapa adulta, es lo que sostiene nuestra vida emocional. ¿Cómo tratar de crearlo también en balance? Y voy por aquí porque tú mencionabas ahorita, no sobreproteger. Y él dice, importante. Rafa Guerrero dice, protege, pero no sobreprotejas. Claro. Cuando sobreprotegemos y estamos ahí disponibles, pero desde el miedo, estamos enviándole un mensaje a nuestros niños de hay peligro, el mundo es un lugar inseguro, viste, creando una dependencia, pero no una dependencia desde la que nuestros niños van a poder ser autónomos e independientes. Exacto. Sino una dependencia que le está comunicando al niño, si yo no estoy a tu lado te va a pasar algo, tú me necesitas siempre. Entonces anulamos al niño. Algunos especialistas dicen que la sobreprotección es un tipo de maltrato infantil. Sí. Porque a nivel psicológico afecta mucho a los niños, a las niñas. Le dice, tú no puedes. O sea, son mensajes que enviamos a la psique de nuestros niños. Mensajes sin palabras. Totalmente, que lo hacemos desde el amor, pero que tiene un efecto a nivel neuronal, a nivel de cómo el niño se va percibiendo a sí mismo, va percibiendo al mundo, que no le hace bien. Porque al final habla de mí. Cuando yo tengo que sobreproteger, habla quizás de mí. Y por eso que al final mi esposo se ríe de mí a veces, porque como que él dice, tú fundes demasiado. O sea, que tanto lo que tú analizas, profundizas, no sé qué. Y quizás sí, pero la realidad es que sí, que si yo sobreprotejo a mi hijo, a mi hija, eso habla también de mí, es un reflejo de mí, de mis carencias, de mi mundo interior. Y al final del día, aunque viene desde el amor, desde, ¿verdad? Porque obviamente yo amo a mi hija, amo a mi hijo, pero genera un impacto negativo en su propio desarrollo. Claro. Y es proteger, más no sobreproteger. Es totalmente ver esa línea que separa la protección de la sobreprotección. Te brindo mi seguridad, estoy a tu lado, pero ¿qué te estoy comunicando? Que puedes volver a mí, que cuentas conmigo, que todos los adultos que estamos aquí para protegerte, y desde esa seguridad tú puedes ir a trepar en el tobogán, tú puedes ir a jugar con la tierra, tú puedes ir a ver la textura, a sentir la textura, a descubrir el mundo con tus 5 sentidos. Sí. Y si tropiezas, mi amor, tropezaste. No decirle al niño, no pasó nada, porque es un niño que va a aprender a que es amado cuando oculta sus emociones. Y que sí pasó. Se cayó, me di. O sea, pasó algo. Te tropezaste. Déjame ver. Ay, sí, claro. Te diste. Estás llorando porque te diste. Vamos a limpiarte. Entonces ahí el niño va aprendiendo a mostrar las emociones. Es válido, es válido. Puede. Llorar es normal. Entonces, es ese balance entre soy responsivo, doy la respuesta a las necesidades, estoy disponible, pero no desde el miedo, desde la confianza, desde la seguridad. Y desde ahí es que, con esa confianza y esa seguridad que yo transmito mientras estoy cerca de ti, es que el niño puede salir al mundo. Totalmente. Y explorar el mundo. Esta mañana, igual yo veía a una maestra que tenía una bebé que le estaba consolando y me contaba un poquito. Yo quise indagar un poquito porque, como decíamos ahorita, cada niño es una huella digital, cada familia tiene una circunstancia única. Y desde esa información es como acompañamos, no yendo con, como decíamos ahorita, con una receta. Y entonces quise escuchar un poquito a esa maestra a raíz de que la niña había estado fuera de la escuela porque fueron de viaje. Entonces ahí le dije, ay, pero sí, vamos a cargarla, vamos a darle el acompañamiento que ella está demandando en este momento. Y también ahí socialicé con la maestra y me di cuenta que le estaba dando tanta protección y tanta protección que podía caer ella sin darse cuenta en la sobreprotección. Y bueno, ahí juntas diseñamos, identificamos. Quizás con la actitud, tú dices, de que lo que le transmitía, en lugar de transmitirle seguridad, era como la misma inquietud, porque a veces por querer calmar, querer que esté bien, en lugar de transmitirle seguridad, es como una tensión, como una sobreprotección. Como una tensión y esa misma angustia de no dejarla llorar y de ver el llanto, tal vez si no doy la respuesta de una vez y si veo el llanto, entonces como que si dejo que llore la niña, esto es como vivir el lenguaje de los niños o las necesidades que nos plantean, vivirlo desde la angustia y desde hacerlo mal y desde voy a fallar. Ok, la niña está llorando, ¿qué te querrá decir? Vamos a darle contacto físico, vamos a calmarla, relájate tú primero y luego entonces tú revisas. Ah, estuvo de viaje.
Ok, sus padres estuvieron de viaje. La niña faltó una semana al colegio. Es ver todo el panorama, ver el todo. indagar. Entonces, dependiendo de eso es que doy mi respuesta. Sí, y definitivamente al final se trata de... No se trata de hacerlo todo por ellos, sino de acompañarlos en el proceso de ellos aprender a hacer las cosas. Y es así, o sea, como que esa protección que le brindo, siguiendo el ejemplo que tú acabas de poner, al mismo tiempo acompañado de palabras, porque si es un bebé, ¿verdad? Como que pueda ir escuchando, estás en un lugar seguro, mamá y papá vuelven, yo estoy aquí para cuidarte, estás bien, o sea, como que transmitirle esa seguridad. Sí. Y eso luego en niños más grandes se va a ver de que yo te acompaño en el proceso que tú aprendes a ponerte el cinturón y te voy dejando que tú hagas, no hacerlo todo por ti, porque al final entonces no te estoy transmitiendo la seguridad y la confianza de que tú puedes, de que vamos arriba, yo estoy aquí para ti y te voy acompañando. Y al final el tú poder ir viendo para lo que tu hijo está preparado o no, te lo va a dar el vínculo, la conexión, el tiempo que le dedicas, el tú poderlo observar, el poderlo conocer. Yo leí de una autora una vez, cuando estaba embarazada de Andrea, de que ella invita a que nos demos la oportunidad de cada día ver a nuestros hijos como si lo estuviéramos conociendo por primera vez. De darnos esa libertad y darles a ellos ese regalo de verlos y no predisponernos. Porque a veces uno se crea expectativa, tiene una idea de lo que debería de ser, o ya yo lo conozco, ya yo sé lo que es, pero no necesariamente. En la infancia nuestros niños están en un proceso muy importante de formar su identidad, de conocerse, de descubrirse, y nosotros... Creo que parte de mirarlos con respeto es poder ir conociéndolos y poder ir observándolos. No quisiera como que te dejar en el aire, ¿verdad? La parte de la importancia y el valor de generar un vínculo sano y seguro. Que esa dependencia no caiga quizá en una codependencia, que no caiga en una dependencia insana, sino que estemos conscientes de que en la medida en que yo creo esta dependencia o permito que se dé esta dependencia durante la infancia, voy a contribuir a que se vaya construyendo una sana autoestima. Claro. Que la autoimagen que el niño tiene de sí mismo sea seguro, se perciba como una persona capaz y segura, y que el mundo es un lugar seguro, como tú bien has dicho en varias ocasiones. Y creo que ha sido muy claro en esa parte lo que nos has compartido. De que mi actitud como mamá, como papá, como cuidador, sea de seguridad y confianza, de presencia, de conexión, de que te veo, te escucho, pero al mismo tiempo de firmeza. Porque a veces ahí es donde se puede confundir y podemos caer en la sobreprotección, en que lo tengo que añoñar, lo tengo que cuidar, lo tengo... No. Cuando hablamos de que se permite esa dependencia, es de estar emocionalmente disponible para nuestros hijos. Es de poder verlos, escucharlos y respetarlos, comprendiendo que al final, cuando hablamos de respeto, pero eso es contenido para otro episodio, cuando hablamos de respeto, nos referimos a poder valorar al niño como un ser humano. No se trata de que, tú sabes, de distorsionar un poquito de que el niño es el que sabe y déjame preguntar y negociar todo, pero definitivamente, Yajaira, tú vas a tener que volver porque ese es otro tema que nos ocupa, el poder clarificar lo que es el respeto, la crianza respetuosa, que no caiga, ¿verdad?, en una distorsión. Un ser humano que necesita mucho, mucho, mucho amor para desarrollarse psicológicamente sano y muchos límites. Exacto. Porque el amor, los límites son amor. Los límites son amor. Sí. Sí, y definitivamente que comprender, o sea, para mí comprender que durante los 3 primeros años de vida se crea esa seguridad que me va a permitir a mí explorar el mundo y ser autónomo. Es mirar estos primeros 3 años de vida como el momento clave donde esas conexiones neurológicas deben de recibir miradas, sonrisas, contacto físico, que todo eso comunica disponibilidad emocional. Palabras de, como decías ahorita, estoy aquí para ti, ahora te va a cargar papá porque mamá se va a bañar. Sí, mi amor, yo sé que estás llorando porque tienes hambre, mira la leche, aquí va. O sea, esa narrativa, porque no siempre, no es tener un botón, aquí está la leche, un botón, te cambié el pañal, un botón. Hablamos de humanizar. Y la vida no es cuadrada. La vida no es perfecta. No siempre tenemos la leche lista, no siempre tenemos el pañal a mano, no siempre estamos en la casa.
Totalmente. No siempre estoy disponible física y emocionalmente para dar respuesta, pero esa narrativa de validar ese llanto, de saber que el niño me está comunicando algo, de te miro, te sonrío, te cuento que ahora te va a cargar la tía, porque me voy al podcast, me voy a nuestra terapia. Mi amor, y cuando venga, vamos a estar juntos, o te veo durmiendo y ya sé que ya mañana nos vemos, pero que estuve contigo y que te miro y que te explico. Esos 5 minutos que hoy estuve, mañana pueden ser 10, pasado puede ser el día. La vida es cambiante. Totalmente. Van cambiando nuestros días y cada día trae su propio afán, como conocemos. Pero entender que durante esos 3 primeros años de vida, tener esa conciencia de dar esas respuestas, de tener una narrativa y de brindar presencia auténtica, va a crear una dependencia sana que va a crear una independencia y una autonomía adecuada y que va a acompañar a esos niños, a esos adolescentes y a esos adultos. Ese hilo invisible va a acompañar a tu hijo y a tu hija a lo largo de toda la vida. Y ahorita yo leía, camino para acá, conectando con este tema, que los padres somos los primeros narradores. Los narradores que vamos a narrarle a nuestros hijos el primer cuento acerca de ellos mismos. Y por eso que se forma su diálogo interno a raíz de lo que escuchan. Y que esa historia los va a acompañar a lo largo de toda su vida. Es así. Porque va a ser, como bien dices y dijiste ahorita, esa voz interior. Totalmente. Pero si quiero que sean independientes, que se suelten, que no se puede con tanta ñoñería, o me voy al otro extremo, sobreprotejo y angustia y no pongo límites, esas distorsiones o ese desbalance, entonces igual va a su voz interior y crea, digamos, una voz, una narrativa, una voz que narra ese cuento, pero de forma distorsionada, no de forma sana. No de forma sana, sí. Totalmente, totalmente. Y como siempre decimos, ¿verdad? No hay una fórmula ni un camino único. Y para los que nos escuchan, que de repente tienen hijos más grandes de los 3 años, hay oportunidad. Ya Jairo ahorita puso su ejemplo. Siempre, yo lo soy importante el ejemplo, sí, de es eso. ser conscientes de lo que queremos, cómo lo queremos y para lo que queremos. Y cada día es una nueva oportunidad. Por cliché que suena, es real. Claro que siempre sí. podemos reparar, siempre podemos enmendar, pero desde la sanidad, desde el conocimiento y la intención genuina de querer ayudar a que nuestros hijos construyan y construir juntos con ellos. Sí. O sea que sí, que me parece hermoso y maravilloso lo que hemos compartido en el día de hoy, claro. Siempre con la mirada en poder generar ese bienestar, primero con uno mismo, pero a nivel familiar, y que eso se refleje en la sociedad, de poder tener pues una vida en bienestar, porque todos podemos y lo merecemos, siempre y cuando tengamos la intención de construirlo. Sí. Y qué mejor lugar de empezar a hacerlo que desde nuestro hogar, desde nuestra familia. Y sobre todo cuando tenemos el privilegio pues, de tener hijos que acompañamos y que podamos transmitirle esta normalización de lo que es la salud mental y el bienestar. Y si alguna madre o padre está escuchando esto y dice, wow, yo no lo hice y mi hijo ya no tiene 3, tiene 4, tiene 5, tiene 6, tiene 7, tiene 8, la edad que sea, yo les invito a reflexionar en esta información que estamos compartiendo hoy y a tener claro que, como yo decía ahorita, la mayor necesidad del ser humano es ser visto y sentirse amado. Y siempre nuestros hijos están anhelando, porque es una necesidad biológica, o sea, la conexión emocional es una necesidad biológica. Hay necesidades físicas como, ¿verdad?, el hambre, el sueño. Sentirse amado, sentirse visto, el afecto es una necesidad básica, biológica del ser humano. Y no importa a la edad que tú puedas dar esa mirada. Si tiene 8 años, si tiene 9, si tiene 15, si tiene 22 como el mío, bríndale esa mirada, porque siempre los niños están anhelando. Totalmente. Cuando no lo reciben, esa carencia queda ahí y no vamos a perpetuarla. Yo quiero ahora como darle paz y seguridad a quienes nos escuchan. No importa si tiene 25, 30, 12, 15. Está esperando esa mirada. Yo tengo 33 y sigo esperando la mirada de mi mamá y mi papá. Está esperando siempre ese amor. Totalmente. Esa conexión, ese sentirse aceptado y visto y escuchado tal vez sin interrupciones. Totalmente. Bríndenlo ahora. Hoy, ahora, 5 minutos, 10, 15. Y uno como padre se ejercita y cada vez se te va a hacer más natural. Totalmente. Y cada vez
la mirada de tu hijo también te va a retroalimentar y te va a hacer estar más disponible y anhelar esos minutitos, esos 5 o 10 minutos donde están brindando presencia, sin importar la edad que tenga. Ese cerebro se va a sentir feliz y ese hijo y esa hija se va a sentir alimentado. No importa si antes no tuviste la oportunidad, por cualquier razón, hasta porque vivías fuera del país, cualquier razón. Hay muchas circunstancias que la vida nos puede presentar. Siempre esa mirada y ese amor va a llegar a tiempo. No importa en el momento que la vida te permita brindarlo. Siempre va a ser oportuno y va a ser una bendición. Excelente, no podíamos cerrar de mejor manera, Yajaira. De verdad que feliz de que estuvieras en el día de hoy, confiada de que volverás, porque como mencionaba ahorita, no es mentira, hay mucha tela por cortar. Tú mencionaste el tema de la mujer, el embarazo y toda la hormona, pero también el tema de los límites. O sea, hay mucho por compartir, digamos, y que podamos entonces crecer juntos como comunidad. Así que nuevamente gracias, Yaja, por haber venido y por todo el valor que agregaste a este espacio. Gracias a todos los que nos acompañaron en este episodio de No es Terapia. Nos vemos en un próximo episodio.